ponencia. Mi nombre es Lucía Brun Saucedo y soy coordinadora de educación del carácter de las escuelas SER. Me alegra saludarlos y tener la oportunidad de presentarles a nuestro ponente. Juan Mayani, psicólogo con formación en educación y familia, especialista en consultoría familiar y ciencias de la educación familiar. También es experto en mentoring familiar y desde el 2012 ejerce como psicólogo clínico, es coordinador de formación en el Colegio Altamira y ha sido docente en diversas universidades, destacándose como profesional destacado en formación educativa y familiar. Bienvenido y también platicarles que en su momento fue mi profesor en la universidad. Entonces, qué gusto volver a escucharte. No, Bienvenido, Juan. muchas gracias, Lucía. Muchas gracias por la presentación. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Pues vamos comenzando para aprovechar el tiempo y la idea es que si salen dudas, pues se puedan aprovechar lo más posible, ¿no? Yo traigo contenido base para poder trabajar, pero yo estoy súper abierto a que si alguien abre el micrófono, me interrumpe y hace alguna pregunta, adelante. ¿Va? Entonces, con toda confianza, no me agüito, el que se agüita es César, entonces ya, lo ponemos en mute y ya nadie escucha sus quejas. Entonces, va, vamos comenzando. Entonces, el tema es el docente y la familia, socios en la educación del ser. Entonces, ahí está. Muy bien. Vamos a comenzar. Antes de ir brindándoles cierta información de base, hay que ver qué esperamos de la sesión, tomando como punto de partida la frase que les coloco a continuación, que los padres son los primeros educadores, los docentes son simplemente aliados fundamentales. Los que tienen hijos y han escogido una escuela para ellos, me imagino que en algún punto se pusieron a pensar si la escuela compaginaba con los valores que la familia tiene. Porque luego, ¿qué termina pasando? Que la familia trata de promover un valor que la escuela puede obstaculizar. O viceversa, ¿no? Que la familia tiene ciertas carencias formativas que la escuela sí tiene y eso también termina provocando cierta fricción de ambas partes, ¿no? Entonces, ¿en la actividad en qué consiste? Puede ser escanear puede ser escanear el código QR que se les muestra a continuación o en el chat yo ya les puse el link para el mismo acceso. La aplicación se llama Padlet y lo único que hay que contestar es qué esperan de la sesión, tomando como base un poco el título y y la frase que está presente en la pantalla. Yo que doy unos 2, 3 minutos. Quien los quiera hacia adelante no es, digo, así a fuerza, no es necesario, pero estaría interesante escuchar sus comentarios. Si no me equivoco, ustedes ya en su pantalla podrían ir viendo ciertas respuestas de sus compañeros. Va, perfecto. Gracias, Lucien. Muy bien. Entonces, aquí ciertas cuestiones que esperamos, ¿no? Conocer experiencias de relaciones entre padres de escuela, cómo se ha dado. Aquí, por ejemplo, sí va a ser muy importante que si en algún punto yo hago un comentario sobre ciertas experiencias, que alguien quisiera preguntar, oye, ¿y eso cómo se lleva a cabo, por ejemplo, a nivel logístico? También se valdrá, ¿eh? Con toda confianza. Oye, a ver, pero en un proceso, por ejemplo, de entrevista con padres de familia, ¿cómo se hace? ¿El profesor es el que contacta, el director, el coordinador, la familia es quien busca? Digo, lo iremos viendo más adelante, pero con confianza pueden preguntar.
Por ejemplo, aquí dice Marcela, ¿cómo lograr un vínculo formativo entre familias y escuela? Que de entrada, como mencionaba en un principio, va a ser bien importante que la escuela sí comparta ciertos valores que hay en la familia. Eso es bien importante, o sea, no es que la escuela se vaya a adaptar necesariamente a los papás, sino que los papás, que son los que están accediendo al servicio escolar, son los que tienen que saber cómo funciona y qué esperan en el momento, porque le pueden estar pidiendo a la escuela algo que la escuela no va a dar, ¿eh? Es que yo quiero que es un ejemplo, o simplemente un ejemplo, ¿no? Es que yo quiero que mi hijo lleve educación sexual desde primero de primaria. Oye, a ver, espérame, en esta escuela la llevan hasta quinto, ¿no? O sea, también saber que la escuela no se va a ir adaptando, porque el riesgo es que la familia de repente se agarre de ahí, ¿no? Muy bien, conocer metodologías para aliar padres y docentes, para aliar padres, docentes e instituciones desde la educación socioemocional. Va, a ver, la cuestión que ponen aquí, en este número 2, es interesante. Lo más práctico en este punto es que si hay alguien encargado, porque el profesor no es todólogo y menos en estas cuestiones de vínculos entre padres y familias, lo iremos viendo un poco más adelante, ¿no? Como docentes y padres ser aliados en vez de enemigos, muy bien. Lolis, ¿cómo lograr la vinculación entre escuela y familia ante realidades donde los padres muestran resistencia a la formación? Exactamente, es lo que mencionaba hace un momento. O sea, muchas veces el papá ya deja al niño de 16 años en la guardería. Y dice, oye, pero a ver, espera, o sea, va a la escuela, no es una guardería, no nada más es para que se entretenga el muchacho. Saber que muchas escuelas, perdón, saber que muchos padres de familia, sobre todo en la actualidad, son generaciones que en apariencia sí están más metidos en la educación de sus hijos, pero tienen muy pocos recursos porque piensan que simplemente lo que ven en TikTok, en Instagram o en las redes sociales les ayuda a educar. Entonces tú escuchas, por ejemplo, las mamás ahorita en las secciones de primaria que incluso son youtubers, ¿no? O influencers, que suben lo que hacen con sus hijos y tú como profesor lo ves y dices, no, pues está haciendo todo lo contrario que te deje tarea, ¿no? Entonces hay muchas veces donde pudiéramos pensar que ciertas generaciones que tienen más acceso a información como padres pueden hacer más, pero tienen menos recursos de autoridad, a diferencia de otras. Hay generaciones de padres muy autoritarias, pero muy limitadas en acceso a recursos tecnológicos. Entonces, ¿qué pasa a las escuelas? Oye, es que yo le mandé un correo electrónico al papá y nunca me contestó. Y hablando con el papá dice, no, es que yo no sé cómo entrar a Gmail. Hay ciertas cosas entonces que empiezan a impedir que la familia y la escuela se unan. Y son cuestiones hasta cierto punto a veces técnicas. Entonces las iremos viendo un poquito más adelante, ¿no? Aprender cómo generar un vínculo con las familias, cómo debe el docente relacionarse. Perfecto. Muy bien. Entonces, muy bien, gracias. Yo con esto ya voy dando una idea de lo que se espera. A veces hablo muy rápido. Si empiezo a hablar muy veloz, Lucía y Che me dicen, ¿no? Y le bajo a la intensidad. Muy bien. Vamos a ver primero les voy a poner un pequeño video que tal vez muchos conocen, no lo vamos a ver completo, pero da una visión de lo que a veces nos pasa en las escuelas, ¿no? Entonces, si no se llega a escuchar, me dicen por favor, Che y Lucía, si no lo dejamos correr. De todas maneras, tiene subtítulos, según recuerdo yo. Doña Florinda. Profesor Girafal. Buenos días, querido profesor. Buenos días, querido profesor. Buenos días, querido profesor. Estoy diciendo buenos días, querido profesor. Buenos días, Kiko. Les traigo esta manzana como prueba de mi cariño. Gracias. Yo también le traje esta manzana, profesorcito lindo, mi amor, qué cosa más bonita. Gracias.
Pero te advierto que si no estudiaste, no te va a servir de nada. Pues entonces, con permiso. ¡Cilindrina! Pero mira, no le haga caso, profesor. Digo, yo mañana le traigo una sandía. No hay necesidad, don Ramón, no hay necesidad. Ahora, si son tan amables, ¿quieren pasar a tomar asiento? Ay, diga, profesor. Buenos días. Ay, Buenos días, chavo. Buenos días. Antes que nada, quiero advertirles que yo jamás he sido gobernado. Y menos por una simple manzana. Y menos hoy, que se trata de un nuevo examen para ver si superan el anterior y logran pasar de año. ¿Entendido? Bueno, yo quisiera poner en claro una cosa. Que al traer Kiko una manzana, en ningún momento pensó en un soborno. Bueno, no, yo lo decía por ¿Qué ti. es un soborno? ¿Cilindrina? ¿No sabes lo que es un soborno? No, papi. ¿Qué es un soborno? Pues un soborno es como... Un soborno es como cuando alguien hace un soborno. ¿Pero qué es un soborno? ¿Un soborno? Sí, soborno. Te estoy diciendo un soborno, es como... La misma palabra lo dice. Un soborno es... Un soborno es lo que comúnmente se conoce con el nombre de mordida. ¿Un soborno es una mordida? ¿Qué te estaba yo diciendo? Ah, Ya. perdona. Bien. Vamos a comenzar. Es necesario primero que nada... Chavo. Pero nomás le dice esos 7 sobornos. Mira, ve a su lugar, ¿eh? Gracias. Bien, como les decía la semana pasada, los padres de los alumnos que reprobaron están invitados a presenciar este examen, pero quiero suplicarles de la manera más atenta se abstengan de ayudar o soplar, como vulgarmente se dice, porque en ese caso me veré precisado a cancelar el examen. ¿Entendido? Le doy mi palabra de que no contestaré ni una pregunta. Lo mismo digo yo. Bueno, siempre y cuando no me toca contestar a mí. Y yo por mi parte le prometo que también no voy a contestar ninguna pregunta, profesor. No, pues usted aunque quisiera. Conste, después no me andes preguntando cuál es la capital de Europa. Oye, papi, ¿te puedo pedir un favor? Sí, hija, sí. Por nada del mundo me vayas a soplar ninguna pregunta. Es lo malo de la juventud, que no saben aprender. Va. Ahí está. Ya me voy de nuevo. Perfecto. Digo, ahí continúa el capítulo, ¿no? Continúa exactamente con las intervenciones de los papás, interrumpiendo en el examen y se empieza a desesperar el profesor, ¿no? Son elementos bien cómicos del Chavo del Ocho, pero son realidades escolares muy próximas a todos nosotros, ¿no? Primer cuestión, que a ver, ojalá nos suela pasar, porque el tema es relaciones entre escuela y familia, pero sabemos que lo que no tiene que pasar nunca, 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 es que haya una relación amorosa entre un profesor y un padre de familia, ¿eh? O sea, el Chavo del Ocho lo plantea muy bonito, muy padre, muy divertido, pero aquí no nos vamos a poner a hablar de cómo ligarnos a los papás. Esos no son el tipo de relaciones de las que estamos hablando, ¿sale? Pero es bien importante marcar esas líneas del principio, ¿vale? Entonces, de entrada es eso, porque cuando yo empiezo a tener relaciones con los papás, indistintamente sea el papá o la mamá, se puede correr el riesgo de esto, por la simple y sencilla razón de que, si es un ejemplo, ¿no? Si es una mamá que tiene un conflicto con su esposo y de repente el profesor es aquella persona que conoce más al hijo que el papá mismo, no podemos descartar que a la mamá le vaya a brillar el ojito por el profesor. Entonces, siempre límites. Hoy una primera recomendación sí será hablar de usted a los papás. O sea, la primera recomendación concreta es hablarles de usted a los papás. Conoce su nombre de los padres de familia. O sea, siempre que tú vayas a tener una intervención con un padre de familia, lo mejor es saber el nombre para que haya cercanía, pero al mismo tiempo un límite al hablarle de usted. Ya si el padre de familia me pide, oye, ¿puedo hablar de tú? O a los que son más, que somos más jóvenes tal vez que el papá, me puede decir, oye, bueno, tú no pasa absolutamente nada, ¿no? Se vale, claro que se vale, no hay ningún problema, pero en la cordialidad y el respeto ya se está poniendo un límite de por medio, ¿no? Entonces, esa es como la primera cuestión que hay que estar muy atentos, porque las realidades de los papás son muy variantes. Siguiente,
Si ustedes ven también en el video del Chavo el 8, los papás imponen reglas. ¿Cómo es que llegan a plantear el hecho de, oye, a ver, es que, no, yo no di la manzana por esta cuestión del soborno, ¿cómo cree? O sea, yo lo hacía por esto. Los papás sí suelen entrar en esta dinámica de entrar por el chavo, ¿no? O por la alumna. Entonces, tú estás formando al alumno y de repente tienes que frenar al papá. Oye, y en estas cuestiones de frenar al papá, ¿qué se hace? ¿A qué se le dice? Lo ideal es no necesariamente frenarlo en el momento, sino después en algún escenario controlado, tú hacerle el comentario. ¿A qué me refiero con controlado? Las entrevistas de pasillo son muy peligrosas, porque uno como docente a veces está en el ajetreo normal del salón y se le olvidan las cosas. Y los papás terminan tomándose de ahí y te dicen, es que yo te dije ayer en el pasillo, a la salida, con todo el ruido y alboroto de los niños, que hicieras esto y no lo hiciste. Entonces, la segunda recomendación es entrevistas del pasillo hay que evitarlas porque son muy informales y tal vez tú como profesor estás todo atareado y solamente tienes ese espacio. Pero eso te ayuda a que los papás vayan viendo que tú eres la autoridad. Porque si lo ven en el video del Chavo del 8, hasta cierto punto un poco doña Florinda empieza a tomar el rol de autoridad. Se lo empieza a quitar al profesor. Y eso hacen los papás. Si papá en casa dice que el profesor no sabe nada y de repente tú como profesor te equivocas porque somos humanos y le dices a los alumnos, oye, no sé, pues el niño va a decir, sí, mi profesor no sabe nada. Entonces ahí ya hubo otro obstáculo entre familia y colegio. A ver, ya a los papás les toca ese regaño, de no hablar mal de los profes. Pero nosotros como papás, otra cosa que también, perdón, nosotros como profesores, otra cosa que no debemos hacer es hablar mal de los papás en el colegio. A ver, no porque las paredes hoy escuchen, pero los niños sí escuchan y a veces estamos criticando a los papás de nuestro grupo con un compañero en el pasillo, pensando que el niño que está abajo no va a escuchar nada. Entonces, aquí ten cuidado porque una primera cuestión que ayuda mucho en la relación escuela-familia es el alumno. El alumno termina siendo como esta antenita entre los dos. ¿Qué suele pasarnos? Si al alumno le caes bien, los papás te van a querer. Si al alumno le caes mal, los papás nos van a querer. Entonces, a ver, no es que estemos jugando a ganarnos al alumno, pero sí tratarlo como una persona que puede influir. Otra cosa que se va mencionando también en el video de una manera muy jocosa son los sobornos. A ver, yo sé que el día del profe es un día maravilloso en las escuelas, la Navidad, uno hay que llevar doble mochila, porque pues te llegan los detallitos, ¿no? No está mal recibirlos, no está mal, o sea, no es que estemos diciendo que no, no puedes dar nada, porque, no, o sea, no está mal, hay que tener criterios al recibirlos. Si, a ver, ya saben estas leyes de no tocar a los niños ni todo, pero a ver, ya sabemos que ya un abrazo ya no pasa nada, pero no podemos mostrar más felicidad de un detalle que otro. A ver, también hay colegios por otros contextos donde se regalan cosas muy caras. Si son cosas muy caras, eso sí no se acepta, ¿eh? O sea, si es una cosa muy, muy, muy cara, lo ideal será no aceptarlo. ¿Sale? Decirle, mejor dámelo en efectivo y ya está. Y así nos ahorramos problemas. No, no se crean. La idea es no aceptarlo. Lo mejor es no aceptar. ¿Sale? Decirle, oye, me da mucho gusto, muchas gracias, pero no puedo aceptarlo. Mejor o haz un donativo a la escuela o mejor hacemos una fiesta para los niños el día del niño y ya está. ¿Va? Entonces también tener cuidado con los regalos, porque por más formales que seamos, siempre te queda la espinita de decir, ay, bueno, es que el llavero que tengo aquí es de Pepito y pues a Pepito lo cargo siempre todos los días. No, tampoco va por ahí, ¿no? Última cuestión antes de seguir con la teoría. Como se ha mencionado, o sea, los niños terminan siendo un reflejo de lo que hay en casa. Si tú analizas como muy a detalle el Chavo del 8, a ver, yo entiendo que el Chavo del 8 tiene hambre, pero no tiene límites, ¿eh? O sea, es el alumno que se paró y comió la manzana. Y hay que recordar que Chavo el 8 no tiene papás. Un factor que suele llamar mucho la atención es que cuando un alumno no tiene papás en casa, no necesariamente va a tener límites. Y el colegio termina siendo esta serie de límites que le ayudan a entender cómo funciona la vida. Pero tú como profesor no tienes que frustrar si ese alumno a la larga no lo consigue, ¿eh? Porque de entrada tiene un bagaje psicológico que no le va a ayudar, no tiene papás. No tiene papás. Digo, el Chavo al 8 lo muestra muy bonito.
pero es alguien que no tiene límites. Pasó la barrera y se comió la manzana del profesor. Muy bien. Conceptos claves con los que me voy a basar para la presentación son estos tres. Como estamos hablando del ser, entonces el profesor y la familia, perdón, uno como profesor se enfocará en tres cosas. En el servicio, ser empático y responsable. Los voy a ir desglosando conforme pase la sesión. Cuando yo estoy trabajando con familias, debo de saber que estoy brindando un servicio. Estoy brindando un servicio, lo repito, ¿vale? Un servicio, porque estoy cobrando por eso. No estoy obligado a hacer ciertas cosas que van más allá de mi labor como profesor. No soy papá de mis alumnos, soy profesor, es un servicio. Ser empático, como inevitablemente tenemos bastantes alumnos en el salón, tendremos en automático bastantes familias en el aula. Entonces, hay que ser empático, saber que cada niño viene a una realidad diferente, incluso siendo hermanos. Y yo tengo que comprender cómo funciona cada familia. El profesor termina haciendo muchas cosas. Y por último, responsable. Iremos desglosando un poco el concepto de responsable aquí, porque la típica, ¿no? A ver, suele pasar. Es que no han venido por Pepito de su casa. No, pues no han venido por él. Pero pues me la llevo bien con la mamá, déjale dos ruedas a su casa, ¿no? Me lo llevo en mi coche y ya está. Eso no va a crear una buena relación entre familia y escuela, ¿eh? Eso te puede meter en un problema, por más que la lleves bien con la familia. Eso no es brindar un servicio y eso no es ser responsable. Al revés, estás evitando que la familia sea responsable con su hijo. O sea, no le viene mal al niño, perdón por decirlo así, no le viene mal que lo abandonen una hora, por decirlo así. Digo, obviamente cierras bien la escuela, ¿no? Si es lo último en irte, por así decirlo. A ver, obviamente llamas al papá, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Vas a venir por él o no, no? Porque luego los papás hacen mucha concha. Y como, ya está. Ellos van a responsabilizarse de mi hijo. La responsabilidad es un término que vamos a explorar un poco más adelante, ¿no? Y que a veces se pierde. Muy bien. Antes de seguir avanzando, hay dimensiones de la persona cuando estamos hablando de el ser desde la familia. Y es importante nada más conocerlas. Amor, persona y familia funcionan al mismo tiempo. Oye, dónde entra la escuela ahí? La escuela entra en todas partes, porque la escuela fomenta un modelo de amor en la convivencia entre los alumnos, por ejemplo, en el trato de profesor a los alumnos. El concepto de persona, ¿en dónde entra? Pues en todo momento, estás trabajando con personas. Y la familia, sabiendo que toda persona viene de una familia. Oye, mi alumno es adoptado. Oye, mi alumno no tiene papás, mi alumno vive con la abuela. A ver, estamos hablando no porque haya distintas familias, sino que hay circunstancias del contexto que tienen que cubrir las necesidades de las familias. Si yo sé que mi alumno vive con su abuelita, pues tendré que saber si la abuelita está cumpliendo funciones de mamá o si hay una tía que está haciendo eso. A ver, no necesariamente para hacer el análisis concreto de ese alumno, ¿eh? Pero sí mínimo para conocer cómo funciona esa familia. No para exigirle tampoco tanto al chavo, sino para comprender la realidad y poder, si en algún momento dado puedo hablar con la abuelita, hablar y lograr tener un acuerdo concreto entre lo que le va a tocar a ella y en lo que le puedo ayudar yo. Porque luego vemos a la abuelita que le batalla y le sufre y queremos ser la mamá. Recuerden, eso no funciona así. No va a funcionar así. Siempre está el niño que te puede decir en el salón papá o mamá. Siempre estará aquel que se confunde. Pero ya si te lo dice porque estás cumpliendo funciones que no te tocan, no es lo correcto. Juan, es que es un acto de amor, le estoy regalando refrigerio al niño. No va por ahí. No va por ahí. Bien, entonces, amor, persona y familia funcionan siempre al mismo tiempo. Tú también podrías identificar cuál es el modelo de amor que viene con tus alumnos a través de cómo se comporta la familia. No quiere decir que si los papás son divorciados no hay un modelo de amor, claro, tampoco. Para que no nos asustemos. Es que viene de padres divorciados, entonces ahí no hay amor, no podemos jugarla así, incluso diciéndolo en clase, porque pues inevitablemente todos en algún punto vamos a encontrar el amor, ¿no? Y ya, eso luego se explica, no es tanto el tema porque
pero sí quería aclararlo, ¿no? O sea, no porque hay un divorcio quiere decir que no hubo amor en algún momento. Situaciones, noticias, bueno, noticias de estos meses, del año anterior sobre todo. A ver, en plena clase un alumno de 16 años mató a su maestra. Pues bueno, lo bueno es que fue en Francia, entonces nos podemos relajar todos, no pasa absolutamente nada, ¿no? Menor asesina a su compañero de clases en primaria de Querétaro, esto sí ya está más cerquita. Las dos primeras realidades que muestran las noticias, a veces, bueno, esto platicándolo con profesores, pudiéramos pensar que nosotros somos responsables de eso y no es así, ¿eh? A ver, tampoco estamos aventando la bolita a los papás, pero que un alumno pueda llevar a cabo esto, viene de casa. No voy, yo como escuela no voy a estar revisando las mochilas a ver si vienen pistolas. Sí, tercera recomendación es, acuérdense, ustedes no pueden revisar las mochilas de los alumnos. La idea es decirle a los papás, oye, pues tú eres el papá, sale de tu casa. Tú tendrías que saber con qué sale de tu casa, no yo con qué llega. Porque también a veces los papás hacen eso, ¿eh? Si quieres tú revisar la mochila, no se metan en problemas, no revisen mochilas. No revisen mochilas. O sea, eso es como recomendación. Sé que a veces es muy fácil de saber, no está el cuaderno, aquí está, déjate lo saco, no revisen mochilas. Los papás entienden que tienen que saber qué es lo que traen. Y la tercera noticia está interesante porque dice, 71% de los chilenos cree que enseñar educación sexual es responsabilidad de los padres y no de los profesores. También, también. Pero el otro 30, ¿qué onda? O sea, la educación sexual es responsabilidad de los papás. Y este es un tema que a veces los profesores en esta relación escuela-familia no manejamos tan bien, nos podemos meter en un tema. Entonces, la recomendación aquí será, yo sé que hay programas de la SEP, o sea, sé que hay programas de la SEP, pero a ver, tú puedes complementar la educación sexual de los programas de la SEP con sesiones formativas a papás para que ellos hablen primero del tema antes de tú verlo en clase. Porque luego te vuelves el papá explicándole la menstruación a las niñas. Y de entrada tú no eres mujer, al ser hombre, por decirlo así, y no vas a entender cómo funciona. A ver, sé que no es clase de educación sexual en esta ponencia, pero sí quería también meter este tema, porque luego los papás te pueden decir en corto algún favor. Oye, es que háblale tú de este tema porque mi esposo no quiere. No puedo, no puedo hacerlo. Me encantaría, pero tiene tíos, tiene padrinos, tiene abuelos, alguna figura que pueda respaldar ese tema, ¿no? Porque te puedes comprometer a mucho sin darte cuenta. Tú irás viendo cómo tu escuela se adapta a este tema. Y más si eres el profesor de educación sexual, por ejemplo. Son cuestiones, ¿no? Mm, Y voy a brincar este videito. Vamos a la empatía. Esto es un poco la cuestión del servicio. Vamos a la cuestión de la empatía. Antes de llegar a la escuela, el niño ya ha sido formado en casa. Formado de la manera en la que haya sido. Porque también incluso las escuelas, como me ponían en un principio en su participación, incluso muchas veces los papás la apuestan a la escuela y la escuela no está tan bien, ¿eh? Entonces uno termina diciendo, bueno, entonces, ¿quién ganó en esta cuestión de la formación del alumno? No, es que es una escuela católica. Es que es una escuela, digo, no tengo nada en contra de las escuelas católicas, ¿eh? Pero son ejemplos. Es que es una escuela católica, ahí le van a enseñar a rezar. Qué Oye, bueno pues, que viniste, vengan rápido. ay, Rebeca, perdón, ya está. Es para No, ponerle emoción. No se apure, perdón, Rebeca. pero me No se equivoqué. apure. No, no se preocupe. A ver, ¿qué pasa a veces con las escuelas? Oye, es que lo metí en una escuela católica para que se enseñe a rezar. No, pues espérame, o sea, las cuestiones de piedad se aprenden más en casa que en la escuela. Y a veces los papás como que lo avientan. Y nosotros como profesores tenemos que saber poner el límite, ¿eh? A ver, es mejor, a ver, no me voy a poner a enseñarle al papá al Padre Nuestro, por así decirlo. Pero es mejor si yo le mando una guía impresa de ciertas cosas que se ven en clase a los papás para que las conozcan. Para que ellos sepan lo que se está haciendo en clase. Yo sé que los papás son los que dejan el folder en el carro y no lo vuelven a ver en la vida. Pero mínimo tú ya tienes la conciencia tranquila de que ya avisaste, ya dijiste. Muy bien.
Hay ciertos factores familiares que pueden afectarlos el aprendizaje. De entrada, saber que tanto hombre como mujer son diferentes. Ahorita vamos a ver un video más adelante en la formación de papás. Pero la cuestión de la estabilidad emocional es bien interesante, porque un niño, o sea, un varón, lo va a vivir súper distinto a una niña. En la actualidad se ven problemas, por ejemplo, de ansiedad mucho más elevados en la niña que en el niño, aunque la situación de casa sea la misma. Será más fácil verlo en una niña, y esa es la ventaja que tiene la dama, la mujer, que es más transparente en esta cuestión emocional, pero cuando le pasa a un varón se pone complicado porque no lo muestran. Y a veces como profesor tú lo notas primero que papá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto es otra recomendación que les quería dar. ¿Qué suele pasar a veces? Me platicaba una señorita que estudió psicopedagogía y decía, oye, es que yo trabajo en una escuela y me trajeron una niña que se corta. Entonces, Juan, dime cómo la ayudo. O sea, espérame, o sea, ¿estás en la escuela? Sí. ¿Te mandaron una niña que se corta? Sí. Ok, ¿y cuál es el tema? No es que la niña vino y me dijo que se cortaba y no le ha dicho a nadie más y dice que por favor no le diga a sus papás. Entonces no les voy a decir, Juan, no, a ver, espérame, a ver si hay que decirle a los papás lo que está pasando. Pero el primer tip aquí es decirle a la niña, oye, esto que me acabas de decir es importante que lo sepan tus papás. Te voy a dar 3, 4 días para que hables con ellos. Si no, yo les voy a decir. Es mejor que el niño te pierda la confianza a ti que se la pierda a sus papás. Porque a ti nada más te tienen 1 año, 2 años en un ciclo escolar, tal vez a lo mucho 3, pero a los papás los tienen toda la vida. Entonces, tal vez esa es la oportunidad tal vez es la oportunidad que está teniendo el niño para crear confianza con sus papás. Oye, Juan, pero no tiene papás, su papá es el que está provocando la situación, que todo eso es más delicado, ¿no? O es que papá es el que está provocando el tema que trae la niña. Entonces, hay que buscar la red de apoyo a la cual se le pueda comunicar, porque acuérdense que si no ustedes se pueden volver cómplices de ciertas situaciones al no compartirlas. Hoy es que me enteré de un abuso sexual y no lo voy a decir por respeto al niño. No, pues entonces sí se lo vas a tener que decir a tu abogado, porque ni modo que lo ocultes el secreto a tu abogado, si no ahí te vas a quedar, ¿no? Siempre la recomendación será decirle al alumno o a la alumna, esta cuestión es importante que la sepan tus papás o la red de apoyo que tiene. Te voy a dar unos días para que lo digas, si no, yo sí lo voy a tener que decir, porque es importante que lo sepan. Es como otra parte, sobre todo hablando de cuestiones de estabilidad emocional. ¿Qué pasó la otra vez? También en el colegio donde estoy yo. Llegó un tutor y me dice, oye Juan, es que me enteré, el niño me dijo que sus papás se van a divorciar. ¿Qué hago? Le digo a los papás que sé, o sea, le digo a la mamá que me acaba de decir, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, decir, a ver, si hay que hablar con los papás para decirles que el chavo te está diciendo esto, porque es toda la presión que tiene el alumno, la saca contigo, pero tú tienes que regresarla a donde viene. Acuérdense, son profesores, no psicólogos. A ver, no es que no hagamos una buena labor como profesores, no estoy desacreditando ese punto, pero hay ciertos temas que sí se tienen que derivar a un psicólogo. Y para derivarlos a un psicólogo tiene que haber primero una evaluación para ver si sí, porque también se pueden meter en un problema si directamente recomiendan a un psicólogo. Es que yo creo que tu hijo tiene trastorno alimenticio, llévalo con un psicólogo. No, ahí tú no puedes diagnosticar, no diagnostiques. Mejor espérate, pregúntale a un psicólogo que pueda estar en el colegio o alguien que de verdad sepa, o simplemente con decirle al director, oye, está pasando esto. Están los síntomas. Es más fácil que digas los síntomas a que digas el trastorno, ¿no? Otras cuestiones que también afectan es la falta de hábitos de estudio en casa, que eso es algo muy común. Digo, nada más es como saberlo y mencionarlo, no es la sesión no va a ir por ahí la sesión. Uso excesivo de pantallas, eso sí nos perjudica a todos, sobre todo a los papás, perdón, a los alumnos, pero porque los papás tampoco me ayudan, ¿verdad? No me ayudan. Falta de supervisión y límites claros en casa. A veces nuestro salón de clases termina siendo una pequeña imagen de cómo es nuestro hogar como profesores. A mí me encanta esta parte donde si un profesor es limpio en su casa, pues será limpio en su aula. Entonces, hay profesores que llegan al extremo, ¿no? Que son súper puntuales y está súper bien, o sea, puntuales, cierran y muy exigentes.
pero uno como profesor sí tiene que saber que si un niño no tiene una estabilidad en casa, la estabilidad más fuerte que está viendo es lo que yo le puedo mostrar. Tú nada más sí pon límites en lo que estás mostrando. Pon límites. Ok, muy bien. Entonces, antes de que escanee el siguiente QR, sale, ahorita les paso el link. Ubicamos este personaje, ¿verdad? Digo, es muy conocido. Si todos tuviéramos un profesor con ese rostro, la escuela estaría llena. Entonces no te tendrías que preocupar por admisiones. ¿Sale? ¿A qué voy con esto? A veces los profesores queremos ser Supermanes. Pero incluso Superman tenía papás, ¿eh? Y son papás que lo dejaron así a la buena de Dios. Hazle como quieras, te mando para allá y nos vemos. Yo ya te di la vida, hazle como quieras. O sea, Superman tuvo papás que lo abandonaron y pudo haber tomado otras decisiones, ¿eh? Pero hubo unos padres adoptivos que ya los conocemos que le ayudaron a tomar otras. Entonces, yo sé que a veces tú como profesor te sientes Superman, pero acuérdate que Superman tiene detrás unos papás, ¿eh? Sobre todo esta película, esta versión, que ya nunca más regresará, me acabo de enterar, entonces van a cambiar a Superman, tristeza para todos. Pero esta versión de Superman es bien interesante porque plantea cómo el modelo parental lo ayudó a tomar decisiones. Entonces, hay veces donde el niño tiene el talento, y sí, pero sus papás lo van a potenciar más si nosotros como profesores hacemos ver a los papás también lo que hay, porque a veces los papás no se dan cuenta del potencial de los chavos o de las alumnas. O sea, si tú lo ves, díselo. Oye, que al papá le valió. Bueno, dejaremos alguna tarea para el chavo y yo haré lo que pueda, pero no puedo suplir a los papás nunca. O sea, no somos Matilde, como para estar adoptando a Matilde, viendo que, como la película esta de Matilde, o sea, la maestra termina adoptando a la niña. Eso no funciona con nosotros, no va por ahí. Muy bien, entonces la siguiente actividad es escanear ese Padlet, ese QR. Ahorita les voy a pasar el link de todas maneras para que lo tengan, para que lo tengan también por el chat. Déjense los paso. Mm, Listo. La pregunta a contestar es, ¿cuál es el reto más grande que como educador tienes con los padres de familia? También para conocer su realidad y poder aconsejar como más en concreto. Morales, está padre, ¿eh? Estoy leyendo sus comentarios. Digo, estoy viendo para acá, para mi derecha, no es mi tic. No crean que tengo el cuello chueco, porque acá tengo en la otra pantalla las respuestas. Está interesante esta, ¿eh? Dice, lograr su cooperación, que se involucren y no vean mis sugerencias como ataques, o que estoy contra ellos, o que no quiero hacer mi trabajo. Eso está bien interesante, ¿eh? Porque usted, ustedes, ustedes como yo saben que cuando un papá se pone a la defensiva o está evadiendo, es porque dimos en el clavo del comentario que le estamos haciendo. Entonces, ¿qué se hace ahí? Respira. Tienes que respirar. O sea, tú como profesor respira.
No te enganches. A lo que a mí me sirve es respirar y decir, bueno, di en el clavo. Mínimo mi intuición como profesional me da a entender que sí acerté en el problema que tiene el alumno. Porque a ver, la cuestión compleja de las escuelas, a diferencia de los psicólogos, porque muchas veces podría decir la gente que el psicólogo la tiene más difícil que la escuela y no es así, la escuela la tiene más difícil que el psicólogo, es porque muchas veces en la escuela no hay voluntad para escuchar lo que se está diciendo. Mínimo con el psicólogo la persona va por voluntad propia. Bueno, en la mayoría de los casos. Van por voluntad propia y eso ayuda. Pero en la escuela los padres no necesariamente van por voluntad propia a escuchar las cosas que hacen mal. Entonces, si tú sientes mucha evasiva, sí te recomiendo que también seas muy directo, pero con cariño. Acuérdense la famosa técnica de, te digo algo bueno, es la técnica del sándwich. Te digo algo bueno, luego te digo algo que es el área de mejora o lo negativo, y al final te despido con otra cosa buena. Siempre planteando el límite de tiempo que tienes para esa entrevista, por decirlo así, ¿sale? Oye, te cité estos 15 minutos para ver esto. Siempre marca el tiempo límite desde antes, porque si no lo marcas, no te van a dejar irte. Eso es bien importante. O sea, me llamé en esta media hora para decirte esto. Tú sí maneja tus tiempos, porque si tú eres el que se pasa de la media hora, ahí sí ya ni modo, ya ahí sí no vas a poder escapar. Entonces, técnica del sándwich, respirar, no tomárselo personal, al revés, acertaste y saber que los padres sí suelen ser así. Cuando, a ver, todos los que somos papás, pues sí sabemos que cuando nos dicen algo que no nos gusta de nuestros querubines, pues sí nos podemos alterar, ¿no? Pero es formar. Si tú te alteras, ya perdiste. Porque de ahí se va a agarrar el papá para decir, ¿quieres que yo me controle y ve cómo tú eres? Es controlarte. Respira. Que los padres se sensibilicen en la importancia que tiene la formación. Creo que hay varios aquí comentarios que ponen de que los papás se responsabilicen. A ver, independientemente de la escuela en la que están, yo creo que si todos nosotros vamos a un bar ahorita, podríamos brindar por eso, ¿eh? Y todos nos abrazaríamos y estaríamos de acuerdo en que los papás no le entran. O sea, es una realidad que está, no es que lo sufras tú solamente en tu colegio, pasa en muchos lados, ¿sale? Pasa en muchos lados. No se asusten. ¿Qué se tiene que hacer ahí para ayudar? Muchos colegios lo que hacen es tener un grupo de papás que sí están comprometidos con el colegio y se les pide a esos papás que inviten a los papás que no están comprometidos a un lugar externo en donde puedan convivir y ahí convencerlos. O sea, la misma labor de convencimiento formativa de los papás se da entre ellos. Por eso tú también como institución podrías llevar a cabo situaciones en donde los papás se junten a convivir. Las juntas no son lugares en donde los papás se juntan a convivir, ¿sale? Ahí al revés, te echan la bolita a ti. Empieza un papá, hace un comentario y ya se reveló todo. Entonces, cuando pase eso, lo que se tiene que hacer es, esas cosas las podemos ver en entrevista personal. Tú sí puedes tener momentos de entrevista. El mejor acercamiento que puedes tener con un papá, a mi punto de vista y lo que a mí me ha servido más, son las entrevistas. El uno a uno, porque ahí ves la dinámica. De preferencia que las entrevistas vengan papá y mamá. Generalmente irá la mamá, porque papá trabaja. Oye, no tiene papás, quien sea responsable del alumno. O sea, tiene que haber una figura que haga detrás. Oye, es que no hay, Juan, en el colegio donde estoy, no hay, me cuesta mucho trabajo, lograr que los papás, hay una coordinación de traer a papás. Bueno, si a ti te late muchísimo esto de coordinar papás, pues puedes hacerlo tú. No, prefiero quedarme como profesor. Quédate como profesor, tampoco pasa nada. Hay escuelas que ya tienen un sistema de atención a papás muy estructurado. Hay otras que no, pero se puede hacer. No pasa nada. Sí, miren, lo que me están poniendo, sí. Sí, ok. Va, va. Otra cosa que ayuda mucho, leyendo lo que me están poniendo, es para darle la importancia al trabajo en casa, hay que tratar de dejar tareas en donde papá pueda estarse involucrado, aunque sea con curiosidad, no necesariamente con la famosa firma. De, oye, que te lo firme tu papá para saber que sí lo hiciste. Eso, a ver, todos hemos firmado cosas del banco sin leer las 27,000 páginas en hojas chiquitas, ¿no? Y son cosas importantes. Este, ¿a qué voy con esto? Mejor que el papá le dé curiosidad de la tarea que dejaste. Así de, oye, ¿por qué tu profesor digo, escuché esta tarea hace poquito, se me hizo bien rara.
un profesor dejó de tarea a una alumna que fuera a comer tacos. Y obviamente al papá le dio curiosidad y llevó a su hija a comer tacos. Y ahí lo único que quería el profesor es que tuvieran tiempo de calidad papá, hijas. Papás, hijas, así. O sea, era para que la niña supiera, la clase era de comunicación nada más, no tiene nada que ver los tacos. Entonces, es mejor que tú hagas que el papá se enamore de lo que hace como papá en casa, con una actividad donde se puede involucrar y sea curioso, que otro tipo de cuestiones más académicas, que yo sé que los papás son los que se sientan a estudiar las tablas con los hijos, que sería lo ideal. Pero puedes poner otra tarea, como el súper o el mercado. Oye, que haga la lista del súper, del mercado con su papá. Así tú le vas aventando la bolita. Si el papá se llega a quejar, porque eso puede llegar a pasar, de oye, no tengo tiempo trabajo todo el día y aparte me dejas tarea para con mi hijo, ¿qué te está pasando? Oye, pues es que mi intención es que en esta etapa muy particular tu hijo tenga un momento de calidad con su papá. A mí una frase que me sirve mucho, pero ya es la frase matona que ya complica existencias y todo, es, ya, pero esa es matona, no la usen siempre, es matona, nada más es cuando ya los papás están muy, muy, muy en mal plan, oye, ya la que yo digo es, pues mira, yo mínimo lo voy a tener estos meses que restan, tú lo vas a tener toda la vida, así que tú decides, o arreglamos esto ahorita o lo vives tú siempre. Y ya como que mínimo sí se sienta un poquito, ¿no? Así como, bueno, espérame. O sea, que no les den miedo a los papás. A todos en un principio sí nos da miedillo. Un papá me decía la otra vez, es que yo te pago, yo soy dueño de tu tiempo. Ay, Dios mío. Entonces, así como que espérame. O sea, son cosas que te van diciendo, pero es aguantar. No se pongan, a ver, lo que puede ayudarles también en entrevistas con papás es tener un cuaderno de notas. Recuerden, hay que anotar las cosas porque luego se nos pueden olvidar, pero anotan código, no anotes, la señora está loca, porque si la señora te dice quiero ver el cuaderno, se lo tienes que enseñar, ¿sale? Entonces mejor no anotes cosas que puedan perjudicar tu labor. Muy bien, sí, ustedes tienen mucha inquietud con respecto a que los papás generen conciencia. Yo sí les invitaría a que analizaran bien sus escuelas para padres o sus clases de formación en valores para ver qué tanto están metidos los papás, para echarle la mano a otros profesores, porque yo entiendo que el de mate puede estar preocupado por esto, pero ahí sí la escuela para padres tiene que ayudar al profe de mate. O sea, en estas cuestiones, porque luego el profe de mate o el de español pueden estar metidos en esta cosa de que papá no hace. Pero si yo no estoy constantemente diciéndole a los papás, no van a cachar, ¿eh? O sea, no. Los papás más maravillosos son los de kinder y de primero de primaria, porque están en todo, hasta además, y cansan. Pero exactamente, conforme van creciendo, los papás sí se van desentendiendo, ¿eh? Y les vale, y eso es de todos, ¿eh? De todas las escuelas, no se asusten. En todas las escuelas. Ah, Juan, ¿estuviste en todas las escuelas? No, pero platicando con bastantes profesores, eso pasa. Es bonito que tengan esta preocupación. Es bonito que tengan la preocupación, pero insisto, revisen sus escuelas para padres. Tal igual, si gustan, yo les paso después, lo iba a presentar, por si no, Lucía, luego te lo paso. Un link con ciertos temas que se pueden ver en escuelas para padres y a ustedes ven si sus escuelas van por ahí, ¿no? Ok, muy bien. Los dejamos aquí a Gracias. este lado. No, ¿de qué? Y por último, para ir cerrando, antes de cerrar con responsabilidad, les quiero mostrar este pequeño, pero esto sí es importante. Un pequeño video medio chusco, no lo vamos a ver completo, pero está interesante. ¡Chao! No te preocupes, yo me hago cargo. Esta semana te quedas conmigo. ¡Levantarse, tesoro! ¡Mis ojos! ¡Que te atrasas a la escuela! ¡Pero ma! ¡Faltan 3 horas para entrar! Hace poco, verás que tienes que bañarte, vestirte, peinarte, desayunar, lavarte la boca, preparar el examen que tienes antes de... ¡Ah! ¿Por qué no me levantaste? Hoy tenía que dar una prueba. De ley ya me calé. No, toma $20, pero no le digas nada a tu mamá. Soldado Ryan. ¡Mami, ya llegué! ¿A dónde? Al cuarto. ¿Cómo que al cuarto? Al comedor, que el almuerzo ya está listo. Y de ahí directito a hacer los deberes y nada de andarme botando la maleta por donde te dé la gana. ¿Me viste? Ajá. Carajo. ¡Ah! Ya son las 4:30 de la tarde. Todavía no comemos.
Toma $20, pide pizza. Luke, yo soy tu padre. Pero ma, yo quiero ir adelante. Que no dije. Los niños menores de 12 van atrás. Pero ma. Y te pones el cinturón de seguridad, carajo. ¡Estamos entrando en la autopista! ¡Encontré mi licencia de conducir! ¡Jue puta policía! Listo, mijo. Ahora sí puedes ir a jugar a la resbaladera con toda seguridad. No me hable con la boca llena, carajo. ¡Ay! ¡Sangre! ¡Sangre! Tranquila, mi amor. No hay nada que el alcohol no pueda solucionar. Y como el balance no cuadraba por 25 centavos, perdimos 2 días en la revisión. Por corte de dólares hace el nido. No sé, ¿no tendrá mejor una barajita y le hacemos un 40? No, nada de juegos de azar, no frente al niño. ¡Aparta la niña! Ella tiene $40 adentro. Tranquila, mija. Nada le gana un par de 2. Muy bien, les voy a compartir el video por si después ya lo quieren ver completo, ya tiene más situaciones, ¿no? De la vida real. Ahorita lo voy a poner aquí justo en el chat porque lo están pidiendo. Entonces, a ver, la razón de ponerles este video, lo pueden colocar en escuelas para padres, ¿no? Pero da a entender mucho cómo es que papá y mamá hacen equipo, pero a veces la mamá es quien hace más y papá es quien se desentiende. A ver, yo entiendo que papá trabaje, pero una labor bien importante en ciertas etapas es la del papá. Entonces, yo sé que hay situaciones donde tal vez papás no estén en casa, pero entonces si es así, tú nada más toma las figuras, es ver quién está haciendo labor de figura paterna y quién está haciendo labor de figura materna. Siempre será una situación también incluso actual que mamá trabaje. Entonces, empieza a haber un equilibrio en donde papá hace esto, mamá hace esto y a veces el niño es quien la termina pagando, como en el video, ¿no? O sea, pobres niños ya no saben ni por dónde les llueve. Lo más normal, y es no para asustarnos, es que mamá esté más metida. Si mamá está muy metida y puede ayudar, que ayude. Tú como profesor tampoco te sientas tan mal que te está ayudando una mamá. Si la mamá puede adornar el salón con otras mamás, que lo hagan. Tú te ahorras tiempo para otras cosas. Si es un ejemplo, ¿no? De situaciones que pueden pasar. Siempre y cuando mamá pueda ayudar. Si papá es un papá que ayude y esté dispuesto, a ese sí no me lo sueltes. Porque es muy raro que un papá varón quiera estar muy presente. Ese puede ser un gran aliado. Un gran aliado. No es por naturaleza hombre y mujer, ¿sale? Eso es independiente. Pero las maneras de ver una misma situación, como en el video, son distintas, ¿no? ¿A qué le estás dando prioridad? Un tema importante para todas las familias que lo hacemos en la escuela para padres donde yo estoy, es tratar de hacer que los papás vean, perdón, que los papás vean importante lo que de verdad es importante. Porque a veces los papás piensan que algo es importante, pero no necesariamente lo es. Entonces, si ustedes también tienen la inquietud de que los papás de verdad estén muy metidos, primero pregúntate si tu papá sabe bien lo que es lo que de verdad es importante. Y también ahí puedes ir centrando ciertas pláticas sobre eso y no pasa absolutamente nada, ¿no? Es poco a poco, el trabajo con los papás es poco a poco. Responsabilidad. A ver, cuando tú hables con padres de familia, puedes centrarte en 4 cosas que ayudan bastante. Los aspectos físicos del alumno, las cuestiones emocionales del alumno, que es lo afectivo, la dimensión intelectual, que es lo académico, y lo volitivo. Lo volitivo hace referencia a lo espiritual, a la voluntad. No estoy hablando de religión, sino esta parte de que la persona quiera hacer las cosas. Pero cuando uno lo quiere hacer es porque quiere trascender. ¿Por qué lo pongo así en 4 cosas? Porque a veces uno quiere tener una buena relación con papás y solamente le hablas de lo intelectual. No le preguntas de las emociones del papá, las emociones del niño. O sea, no lo haces. No lo haces. Por eso en un principio yo les decía, háblale por su nombre. Trata de conocer algo del niño. Si el niño te dijo que faltó a clases porque su papá estuvo muy cansado porque se desveló trabajando en la taquería, pregúntale de qué vende tacos. O sea, algo de empatía, que yo sé que a veces puede ser muy forzada, pero también te está dando a entender que quieres a la otra persona, que estás siendo responsable del cuidado del otro. O sea, esta responsabilidad la estoy centrando en una cosa importante, ahorita lo diremos. El desglose de cada una de estas dimensiones va a estar en la información que le voy a mandar a Lucía. ¿Vale? Oye, es que me gustaría ver de la dimensión física, ¿qué pregunto? Ah,
ciertas cosas. Yo se las voy a pasar a Lucía, ¿sale? Pero si no me voy a ir, la información que les voy a mandar viene por cada etapa. Si eres profesor de sexto de primaria, te metes y ahí ves de qué temas puedes hablar con los papás, dependiendo de qué dimensión. Es un archivo muy interesante. Entonces, como mencionamos hace ratito, los papás sí tienden a evitar afrontar responsabilidades. Eso sí lo hacen. Y no hay que asustarse. Otra vez, pues sí, otra vez. Tú ve viendo quién te ayuda y quién no te ayuda. Y ahora sí, por último, ¿qué es la responsabilidad con respecto a la atención a las familias? Aprender al uso adecuado de la libertad para poder amar a los demás. ¿A qué se refiere esto? Yo voy a ser responsable en el punto en donde yo sepa y deje que las personas hagan lo que tengan que hacer. Porque si yo como profesor quiero hacer todo, le estoy impidiendo a los demás una posibilidad de amar muy grande. Platicando la otra vez con una señora me decía, es que Juan, yo cuando voy a ayudar a los pobres, a mí me gusta barrer, cocinarles, hablar con ellos, hacer la comida. Oye, ¿y qué hacemos los demás cuando estamos contigo? O sea, si tú haces todo en las labores sociales, si yo voy contigo, yo no voy a hacer nada. Entonces me estás quitando una oportunidad para amar por querer abarcarlo todo tú. Un profesor responsable en cuestiones de atención a familias tiene que saber que si quiere abarcar todo, va a evitar que papá haga un acto de amor genuino, porque lo haga libre. Yo le puedo decir más o menos qué hacer. Pero para decirle qué hacer, yo tengo que tener claro que, uno, eso es lo que sí se tiene que hacer, porque eso como profesores pensamos que es eso y no es así. Uno, tener claro qué es lo que se tiene que hacer. Dos, yo como profesor tener la calidad moral de saber que yo sí lo hago. Yo no le puedo decir a un papá que sea fiel si yo soy bien infiel. Claro, tienes que ser coherente en esta cuestión de hablar con los papás. No tienes que decir, a ver, señor, yo sí pongo límites en mi casa. No, eso se nota, se va a notar. Entonces, uno, saber qué es lo correcto. Dos, ser coherente con esta cuestión. Y tres, mientras tú lo digas de una forma cordial y que el papá vea que confías en él, la cosa va a avanzar. Porque a veces como profesores hablamos de una forma en la que el papá dice, no confía en mí. No estás evaluando al papá. Creo que el papá ya tiene toda una vida con sus hijos como para que tú lo evalúes en algunos aspectos. No lo estás evaluando. Entonces, un profesor responsable es aquel que deja que el otro también ame. Me decía un profesor también ahí, un profesor del colegio donde estoy, me da ternura porque en en sus principios, este profesor, ahorita es muy joven, pero ya tiene su tiempo trabajando en escuelas. Una vez estábamos platicando en el receso y un niño iba corriendo, se cayó y se le cayó el ronche. Y luego el profesor se agachó para recoger. No, 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 espérate. Que lo recoja, no se rompió la pierna, no está sufriendo. Deja que lo recojan y deja que sus compañeros lo ayuden. A veces como profesores queremos hacer todo, incluso meternos en el tema de las familias. Pero quédate con la tranquilidad de que si tú estás haciendo lo que haces, sabiendo qué es lo correcto y tú siendo coherente con eso, con el simple hecho de confiar en los papás y decir las cosas, va a avanzar poco a poco. Pero si no eres congruente, no te van a hacer caso. No te van a hacer caso. Eso es responsabilidad, dejar que el otro también ame, dejando que libremente haga lo que tenga que hacer. Muy bien, mi parte sería todo. Digo, no sé si hay alguna duda. De todas maneras, en el link que les voy a mandar de Lucía viene toda la información a detalle de cada etapa, porque si no, en una hora no íbamos a alcanzar a ver todos. Vienen también recomendaciones de comunicación con papás, pero es una sesión muy introductoria de esto y no sé si hay alguna duda. Juan. Muchas gracias, Juan. Sí, te voy a aceptar esos documentos para poder tenerlos, para compartir también con los líderes escolares. Ha sido un gusto escucharte en esta sesión y yo en lo personal me llevo algunas cositas prácticas. Todas las acciones que nos diste para implementar desde ya con las familias, creo que son buenísimas. Eso que nombraste que el alumno es la antenita, también creo que pues es una frase poderosa para llevarnos. Y algo que para mí fue también muy bonito escuchar es decirle a los papás lo que vemos en los estudiantes. Como a veces como docentes vemos talentos, vemos, pues no sé, cosas que vivimos con los estudiantes y por omitir o por flojera o porque pasa el día no nos tomamos el tiempo para nombrar estos talentos que vemos en los hijos. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estos consejos que nos diste y estoy seguro que los vamos a llevar a la práctica en las escuelas.
Lo que necesiten. Muchas gracias. Y por parte de Superación, Excelencia y Resultados, se te otorga el presente reconocimiento a Juan Mayani por su valiosa participación como ponente en el 4º Congreso de Educación del Carácter, realizado en modalidad virtual el 14 de febrero del 2025. Nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo. No, no, ¿de qué? A ustedes. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Muchas gracias. Y ahora No, que sigue nuestro programa, tendremos un receso de 15 minutos y nos vemos a la 1 en la sesión plenaria. No es esta liga, es en la liga que iniciamos el Congreso para nuestra tercera sesión titulada La motivación no es un sentimiento, es una acción. Entonces nos vemos en unos minutos en la otra liga. Muchas gracias. Pueden disfrutar de esta sesión y nos vemos a la 1 en la otra liga. Gracias. Pongo detener grabación, ¿no? Aquí.